¿Qué podrían compartir dos lugares tan dispares como la Antártida y Australia? A primera vista, uno es un desierto helado y el otro un continente de fuego, pero los une una característica fundamental: ambos se disputan el título de los continentes más secos del planeta. La Antártida se lleva el primer puesto en aridez total, pero si consideramos dónde puede florecer la vida humana, Australia reclama un trono más desolador: es el continente habitado más seco. Si alguien se aventurara a crear una lista de las tierras más estériles por superficie, no cabría duda de que Australia se aseguraría un lugar de honor. El suelo de esta vasta tierra es una auténtica pesadilla para los agricultores, que se ven obligados a una búsqueda incesante del más mínimo rincón fértil donde algo pueda, con suerte, germinar. Y como si esta lucha no fuera suficiente, en medio de los arrozales australianos, uno puede encontrar al asterisco Cherax quadricarinatus asterisco y otras criaturas de nombres casi impronunciables. No se trata de una nueva maquinaria agrícola ni de un hechizo arcano, sino de cangrejos de río. Los australianos los liberan por millones precisamente donde crece uno de los cultivos más vitales del mundo. ¿Cuál es el motivo de esta alianza tan insólita? Acompañémonos a descubrirlo. Basta con observar un mapa de Australia para comprender la magnitud del desafío. Una inmensa mancha oscura domina el corazón del continente, un vasto desierto que, aunque no se asemeja al Sáhara en su composición, comparte su misma y abrumadora escasez de agua. La vida y la agricultura se aferran a franjas costeras relativamente pequeñas, mientras que el resto del territorio se extiende como un problema sin fin, un lienzo de tierra sedienta. La mayor parte de Australia recibe menos de 600 milímetros de lluvia al año, y en algunas zonas del interior, esta cifra se desploma a unos míseros 50 milímetros. Si promediamos las precipitaciones en todo el continente, obtenemos apenas 400 milímetros anuales. Para ponerlo en perspectiva, el promedio mundial es de casi 950 milímetros, lo que evidencia un déficit hídrico verdaderamente dramático. Uno de los ejemplos más sobrecogedores de esta sequía crónica es la cuenca del Murray-Darling, el sistema fluvial más grande de Australia. Esta región ha soportado sequías devastadoras, como la llamada sequía del milenio, que se prolongó desde 1997 hasta 2009. En 2006, las precipitaciones en la cuenca se desplomaron entre un 40 y un 60% por debajo de la media, alcanzando el nivel más bajo desde el año 1900. Se registraron apenas 100 milímetros de lluvia, en comparación con los casi 400 habituales. En el apogeo de esta catástrofe, el caudal de agua que llegaba a la cuenca se redujo a solo el 40% de su nivel normal, provocando que ríos y lagos alcanzaran niveles peligrosamente bajos. El lago Menindee, por ejemplo, parte de este sistema, llegaba a secarse casi por completo, transformando sus vastas extensiones de agua en cuencas polvorientas, una imagen desoladora que ilustra la escala del problema. Fenómenos similares se han visto en otros cuerpos de agua, como el lago Torrens en Australia del Sur, que aunque es un lago salado, se seca periódicamente, dependiendo su existencia por completo de aguaceros esporádicos. Por supuesto, la falta de agua golpea con especial dureza al arroz, un cultivo que depende del agua para su crecimiento. En ocasiones, los campos son simplemente aniquilados por otra sequía que agota este recurso vital. Pero la tragedia no termina ahí. Hay que pensar que gran parte de Australia es geológicamente muy similar a como era hace 40 millones de años. Para muchos australianos, esto es un motivo de orgullo, una conexión con un pasado primigenio. Sin embargo, para la agricultura, es un problema monumental. Millones de años de erosión, sin la renovación que aportan las grandes actividades volcánicas que enriquecen el suelo en otras partes del mundo, han dejado enormes extensiones de tierra australiana extremadamente infértiles. La deficiencia de fósforo es quizás el mayor obstáculo. Sin este impulso energético, las plantas ni siquiera pueden iniciar su crecimiento o, si lo hacen, jamás alcanzan un estado saludable. Un dato fascinante que arroja luz sobre esta situación es la existencia de plantas como la asterisco Banksia asterisco, que han desarrollado raíces especializadas.
Estas liberan ácidos orgánicos para disolver y extraer el fósforo atrapado en el suelo. Mientras los cultivos ordinarios simplemente se marchitarían, esta adaptación demuestra que el suelo australiano ha sido así durante eones, obligando a la propia flora a evolucionar para sobrevivir. La historia geológica de Australia también ha provocado una escasez de muchos otros elementos cruciales como el zinc, el potasio, el azufre, el cobre y el boro. Además, el clima seco y a menudo caluroso de Australia ralentiza la descomposición de la materia orgánica, como las hojas caídas y los restos vegetales, lo que limita la acumulación de humus. Esto se traduce en una estructura de suelo pobre, una baja capacidad para retener agua y una disponibilidad reducida de nutrientes. Como resultado, muchas áreas agrícolas tienen niveles de carbono orgánico por debajo del 1 o 2%. ¿Cuánto se necesita para una fertilidad estable? Al menos entre un 3 y un 6%. Cuando se combinan sequías recurrentes con un suelo infértil, el cultivo de arroz se convierte en un desafío hercúleo. Durante la sequía conocida como Tinderbox, entre 2017 y 2019, la producción de arroz de regadío en el sureste de Australia se desplomó más de un 90%. Estas caídas abruptas provocaron pérdidas financieras masivas para los agricultores que vieron cómo sus ingresos se evaporaban. Y es aquí donde el asterisco Cherax quadricarinatus asterisco y otras especies de cangrejos de río entran en escena, agitando sus pinzas. Funcionan como una solución universal, abordando todos estos problemas a la vez. Primero, nadie simplemente arroja cangrejos al campo al azar. El proceso comienza con palas o maquinaria especializada para realizar un trabajo de preparación. Se cavan zanjas alrededor del perímetro del arrozal, cuyo tamaño varía según la especie de cangrejo y otras condiciones. Estas zanjas se llenan de agua y se liberan en ellas los cangrejos jóvenes. A continuación, se planta el arroz en el campo. Se deja pasar un tiempo hasta que las plantas son lo suficientemente robustas para la atención de los crustáceos, y entonces se inunda todo el campo, conectando las zanjas con los arrozales. Es en ese momento cuando comienza la verdadera magia. El modelo de cultivo combinado de arroz y cangrejo cobra vida. Las condiciones en este entorno son simplemente perfectas para los crustáceos. A pesar de su aspecto intimidante, en la naturaleza los cangrejos de río son presa de numerosos depredadores. Las zanjas excavadas les proporcionan refugios ideales donde pueden construir sus madrigueras para esconderse y desovar. Además, estas zanjas siempre contienen agua, un elemento indispensable para su supervivencia. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo se protege el arroz de los cangrejos? Aunque podrían comerlo, el arroz no figura entre sus platos favoritos. Sin embargo, casi todo lo demás que habita en el arrozal es un manjar para ellos. Las algas, que proliferan en estos campos inundados, son un alimento perfecto. Un arrozal es también un hábitat ideal para una multitud de insectos que los cangrejos devoran con gusto. Cualquier resto vegetal que cae de las plantas de arroz, así como otros desechos orgánicos como insectos muertos, también forman parte de su dieta. El arrozal se convierte en un buffet libre con comida abundante y refugio cercano. Duermen, se reproducen y luego salen a darse un festín. A cambio de este paraíso que los humanos les proporcionan, los cangrejos deben trabajar. En primer lugar, como mencionamos, excavan madrigueras en las zanjas. Al hacerlo, no solo crean hogares, sino que también ayudan a mitigar el problema ancestral de Australia, la escasez de agua. Se forma una red de túneles de hasta 30 centímetros de profundidad que, según las investigaciones, puede aumentar la porosidad del suelo entre un 12 y un 18%. Esto mejora la infiltración del agua en el subsuelo y reduce la evaporación en la superficie. En resumen, los cangrejos son una forma brillante de hacer más eficiente el uso del agua. Además, al excavar, mejoran drásticamente la aireación del suelo, algo crucial para las raíces del arroz y los microorganismos en las condiciones de inundación y falta de oxígeno de un arrozal. Una mejor aireación actúa como un potenciador del rendimiento, permitiendo a las plantas absorber más nutrientes.
Y como dijimos, los cangrejos se alimentan de todo tipo de materia orgánica, que no solo es buena para ellos, sino también para las plantas. Porque después de un buen festín, los cangrejos producen desechos. ¿Recordamos los graves problemas de fósforo y otros elementos en el suelo australiano? Pues bien, los excrementos de los cangrejos contienen precisamente eso, fósforo, nitrógeno y muchos otros nutrientes que las plantas necesitan desesperadamente y en una forma que es mucho más fácil de absorber para el arroz. Existen estudios que confirman su increíble eficacia. En el modelo de cultivo combinado, el contenido total de nitrógeno en el suelo aumentó entre un 8,5 y un 28%, y el de fósforo entre un 8 y un 30% en los 10 centímetros superiores del suelo. Esto nutre visiblemente los brotes jóvenes y asegura un crecimiento robusto del arroz. Y esta no es solo una solución rápida, es una inversión a futuro. Los investigadores descubrieron que en los campos con cangrejos, la actividad de las enzimas ureasa y fosfatasa se dispara hasta en un 71%. Estas enzimas, producidas por microbios del suelo, aceleran la conversión de compuestos de nitrógeno y fósforo en formas más asimilables para el arroz. Este impulso microbiano fortalece el sistema radicular y aumenta la biomasa aérea del arroz entre un 10 y un 15% en la primera temporada. De paso, los cangrejos también ayudan con otro problema grave, el uso masivo de fertilizantes químicos en Australia para hacer fértil su suelo. El exceso de estos productos daña el suelo y contamina el agua, además de ser muy costoso. Los cangrejos, en cambio, crean fertilizantes naturales directamente en el campo, sin coste alguno, sin dañar el medio ambiente y ahorrando dinero. Lamentablemente, su utilidad se limita por ahora a los arrozales, pero sigue siendo una ayuda formidable. Y no solo hacen todo esto, también se comen a los mayores enemigos del arroz, las malas hierbas y las plagas. Es una forma natural de biocontrol que puede reducir drásticamente el uso de herbicidas y pesticidas, productos que también pueden dañar la salud del suelo, las plantas y, en última instancia, a los seres humanos. Ahora hablemos de beneficios económicos. Imaginemos dos campos, el primero solo cultiva arroz y el segundo tiene arroz y cangrejos. Llega una sequía y la cosecha de arroz se reduce, o los precios del cultivo caen. El agricultor del primer campo se enfrenta a un desastre financiero. En el segundo campo, aunque pierda ingresos por el arroz, entre las plantas tiene una población de cangrejos que se ha multiplicado exponencialmente y cada uno de ellos se puede vender. Incluso en un escenario sin contratiempos, el campo combinado sigue siendo superior. En la provincia china de Hubei, donde este método está muy extendido, una hectárea de arroz genera unos $3,000 de beneficio neto. Una hectárea con arroz y cangrejos genera más de $8,000. Los cangrejos casi triplican las ganancias. Son una victoria económica desde cualquier ángulo. No hay que alimentarlos ni comprarles fertilizantes. El agua puede ser escasa, pero llenar unas zanjas no es un gran problema. En resumen, los cangrejos son una navaja suiza con pinzas y una importante fuente de ingresos. Aunque no hay datos económicos detallados en Australia, se sabe que los yabies comunes son muy populares. Un kilo de yabies vivos puede venderse al por mayor por $20 o $30 australianos, y con una demanda siempre fuerte, su cría conjunta con el arroz es una dirección muy prometedora. Pero la creatividad australiana no se detiene en los crustáceos. Existe otra solución universal creada por la naturaleza, esta vez para los viñedos. La bodega Africa's Hill, en la región de Great Southern, decidió reclutar aves para un trabajo específico, el control de caracoles. Estas pequeñas plagas atacan los viñedos, especialmente en primavera, dañando los brotes jóvenes y pudiendo arruinar racimos enteros. Normalmente se usan cebos químicos, pero esta bodega optó por una fuerza de trabajo alada. Compraron patos corredores indios y patos criollos y los soltaron en una zona de prueba. El resultado fue asombroso, donde estaban los patos, los caracoles simplemente desaparecieron. En un radio de 30 metros alrededor de donde vivían, no quedaba ni un solo caracol.
Los agricultores planean criar una bandada de 200 patos, suficiente para mantener unas 10 hectáreas de viñedo. Los patos no solo eliminan los caracoles de forma natural y gratuita, sino que no dañan las vides. A diferencia de las gallinas, que también comen caracoles pero picotean las uvas, los patos se contentan con mordisquear la hierba y rematar su almuerzo con un caracol. En otros lugares, es posible que vea cabras deambulando por los campos. No comen caracoles, sino malas hierbas. En Australia, las especies invasoras cuestan a los agricultores millones cada año. Los métodos tradicionales como herbicidas y desbroce manual son caros y arriesgados, especialmente en pendientes. Buscando una alternativa, cada vez más granjas recurren al apetito insaciable de las cabras. Una sola cabra puede consumir unos 9 kilos de maleza al día, zarzas, cardos, retamas. Todo lo que molesta a los agricultores forma parte de su dieta. Sus ágiles labios les permiten evitar las espinas para alcanzar el follaje. Una docena de cabras puede limpiar un matorral del tamaño de un garaje en un día. En una granja de Nueva Gales del Sur, el propietario suelta unas 20 cabras en las zonas infestadas. El resultado es que la granja casi ha eliminado el uso de herbicidas y los costes de desbroce han bajado más de un 70%. Ha surgido incluso un servicio de alquiler de cabras. Se entrega un rebaño en el lugar, se confina con un cercado eléctrico móvil y se deja que los animales hagan su trabajo. Este sistema es rentable tanto para grandes empresas como para pequeños propietarios. Y por supuesto, al igual que los otros animales de esta historia, las cabras también abordan el problema de los suelos deficientes. Lo que sale de una cabra es puro beneficio en términos agrícolas, fertilizante rico en fósforo y nitrógeno que se esparce uniformemente por el pasto. A diferencia de las vacas, las cabras prefieren las malas hierbas, dejando los pastos buenos intactos. Incluso los proyectos de infraestructura se benefician de ellas. En 2024, en una obra del metro de Sydney, 20 cabras se unieron a la fuerza laboral. Su trabajo era sencillo, comerse las malas hierbas alrededor del sitio antes de que pudieran florecer y esparcir sus semillas. Las cabras se alimentaron, y los humanos redujeron el ruido, las emisiones y el impacto ambiental de los pesticidas. Una simbiosis perfecta. Utilizar animales para resolver los problemas de Australia es un método probado, ecológico y rentable. Es una estrategia que permite evitar los productos químicos, aumentar la productividad y mantener el equilibrio del ecosistema, todo al mismo tiempo. Una demostración brillante de que, a veces, las soluciones más elegantes y eficaces han estado caminando, nadando o arrastrándose a nuestro lado todo el tiempo.